Hola, el día de hoy vamos a hablar de hemorragia de tubo digestivo. La hemorragia de tubo digestivo es una patología muy frecuente que llega al servicio de urgencias. Es muy importante que nosotros hagamos la diferencia para llegar a hacer el diagnóstico, ya que el manejo es completamente diferente. Cuando tengo oportunidad de dar clase con mis alumnos, les comento que la hemorragia de tubo digestivo es muy clínica. Nosotros, al momento de que llega al servicio de urgencias, podemos llegar a hacer el diagnóstico por los antecedentes y por las características clínicas por las cuales llega un paciente por hemorragia de tubo digestivo. Tenemos la manera de clasificarla, ya sea anatómica o etiológica. La anatómica va a ser tomando en cuenta en la relación del ángulo de Treitz. Toda hemorragia que esté por arriba del ángulo de Treitz va a ser una hemorragia de tubo digestivo alta. Y toda hemorragia que esté por debajo del ángulo de Treitz hasta el recto o el ano será una hemorragia de tubo digestivo bajo. Dentro de esa etiología vemos que nuestro sangrado va a ser de tipo varicial y no varicial. Esto es muy importante porque las características clínicas de estos pacientes son muy específicas. Yo te puedo asegurar que si tú ves un paciente con una hemorragia de tubo digestivo varicial, en tu vida se te va a olvidar porque es muy característico cómo llega a su cuadro clínico. ¿Qué es importante saber de los antecedentes del paciente con hemorragia de tubo digestivo de tipo varicial? Vamos a hablar en este momento de la tipo varicial. Regularmente son pacientes jóvenes, adultos jóvenes, que van entre los 20, 40, 50 años de edad. Estos pacientes regularmente siempre tienen antecedentes por alguna hepatopatía. Llámese alguna hepatitis o alguna situación de malformaciones y, la más importante, una etiología de tipo etílica. Son pacientes que regularmente consumen altas cantidades de alcohol por mucho tiempo. ¿Cuál es el cuadro clínico en ellos? El cuadro clínico en ellos llegan con una hematemesis franca. Yo les comento, el paciente llega en ocasiones y tienen una expulsión de sangre, una hematemesis, que puede perder hasta medio litro o 1 litro de sangre en una presencia de vómito. Entonces, ¿eso qué te va a condicionar? Primero, ya dijimos que son regularmente pacientes jóvenes. Segundo, ese paciente va a llegar con datos clínicos de estado de choque. ¿A qué me refiero? El paciente puede llegar taquicárdico, puede llegar hipotenso, pálido, diaforético y puede o no tener alteraciones en el estado de alerta. Por eso la importancia de que usted identifique que esa hemorragia es de tipo digestivo, de tipo varicial. ¿Cómo vamos a llegar a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Usted interroga, el paciente tiene antecedentes de hepatopatía, antecedentes de etilismo y el paciente llega con vómito franco, rojo, rutilante, que es la característica de la hematemesis, y aparte, pues las condiciones clínicas en las que llega, hipotenso, pálido. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Clínico, y necesitamos de una endoscopía. La endoscopía, esta nos va a ayudar demasiado porque va a ser tanto diagnóstica como terapéutica. Porque si en la endoscopía observan que hay varices esofágicas y pueden ser ligadas, eso va a ser parte del tratamiento. Pero ¿qué pasa si en tu unidad o en tu servicio no tienes una endoscopía a la mano? Nosotros lo que hacemos dentro del tratamiento es tratar de mejorar las condiciones del estado de choque con una terapia hídrica. Recordemos que el estado de choque se va a manejar de forma agresiva. Tenemos que utilizar 2 vías periféricas, de preferencia catéter corto y ancho. Esto para ayudar a la velocidad de infusión. Y por supuesto necesitaremos de algunos hemoderivados, principalmente sangre. Esto va a depender mucho de la pérdida de sangre que haya tenido el paciente. ¿Algunos medicamentos nos pueden ayudar? Sí, indudablemente. Tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que se está recomendado utilizar omeprazol en bolo de 800 miligramos. Posteriormente, 40 miligramos cada 12 horas. Y
También tenemos lo que son los análogos de la somatostatina. En este caso tenemos lo que es el octreotide y tenemos la terlipresina. El octreotide usted puede iniciar con un bolo de 50 a 100 microgramos, seguido de 5 miligramos por hora por bomba de infusión. Y la terlipresina se utiliza 2 miligramos cada 4 horas. A esto hasta evitar o hacer que la hemorragia se detenga. Regularmente los análogos de la somatostatina tienen que llevar una duración de 3 a 5 días su administración. Y les repito, la terapia con endoscopía. Si tenemos la oportunidad de tener un endoscopio, será el diagnóstico y será el tratamiento. La endoscopía es el tratamiento ideal, pero ¿qué pasa si tú en tu unidad no tienes una endoscopía? Lo preferente es utilizar una sonda de balones. Una sonda de balones puede salvarle la vida a ese paciente. En temas posteriores hablaremos de cómo se utiliza la sonda de balones. Bien, continuamos. Vamos a hablar de la hemorragia tubo digestivo alto no varicial. Como yo les había comentado, los antecedentes son muy importantes para llegar a hacer el diagnóstico. El no varicial, lo más frecuente o las características de esto es que son pacientes de edad avanzada, pacientes de la tercera edad, son pacientes que tienen polifarmacia, que toman muchos medicamentos, porque desgraciadamente cuando llegan con este cuadro, ellos no son únicos en cuanto a su patología. Quiere decir que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen alguna otra patología. Y algo muy importante es el uso crónico de AINES. Ellos que utilizan naproxen, diclofenaco, indometacina para el dolor de sus articulaciones, es un dato muy importante para pensar que es una hemorragia de tipo no varicial. Otra de las causas que puede tener o presentar una hemorragia de tubo digestivo alto no varicial es el síndrome de Mallory-Weiss, angiodisplasias o también alguna neoplasia. Es importante por eso hacer un diagnóstico con base en antecedentes y estado clínico del paciente. El paciente te va a referir vómito en pozos de café, así como algo muy característico en ellos son las evacuaciones melénicas. Recordemos que las evacuaciones melénicas es sangre digerida y ellos pueden llegar a la consulta y decirte: llevo 3-5 días evacuando negro. A diferencia de la hemorragia varicial, el no varicial, el paciente no va a llegar con estado de choque porque es una hemorragia pequeña, es un goteo que está generando ese paciente. Entonces ellos hemodinámicamente llegan estables, difícilmente pueden llegar inestables. Tal vez te puedan decir que se sienten un poco cansados, un poco fatigados, pero nunca en estado de choque. Ellos te pueden referir epigastralgia, dolor, dispepsia y las características de las evacuaciones melénicas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Tienes que tomar en cuenta los antecedentes y el estado clínico del paciente. Puede llegar pálido o no, hipotenso o normotenso. Recuerda que son pacientes que pueden tomar medicamentos para la presión, que pueden tomar beta bloqueadores y que por eso no lleguen taquicárdicos, por eso no lleguen hipertensos. Algo muy importante es que usted tiene que hacer una valoración integral y parte de esa valoración integral es el que usted haga un tacto rectal. Tiene que confirmar que efectivamente las características de las evacuaciones si son evacuaciones melénicas. La endoscopía indudablemente será un estudio importante para determinar si es una neoplasia, una angiodisplasia o una lesión por el uso de medicamentos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Regularmente estos pacientes no requieren una terapia hídrica o una terapia de volumen agresiva. Recordemos que son pacientes de la tercera edad y no sabemos cómo está su función renal. Hay que tener mucha precaución con el uso de la terapia hídrica. El ayuno es importante porque vamos a evitar que este paciente pueda seguir sangrando. Los medicamentos. Los medicamentos regularmente vamos a utilizar inhibidores de la bomba de protones. Como ya lo habíamos mencionado, utilizamos un bolo de omeprazol, 80 miligramos, seguido de 40 miligramos cada 12 horas. Hay bibliografías que te pueden manejar el omeprazol por bomba de infusión manejado de forma horaria o por hora.
Y la endoscopía terapéutica, en algunas ocasiones, los endoscopistas pueden llegar a poner medicamento en las lesiones para evitar que esté sangre. Ahora, ten mucho cuidado. En la hemorragia de tubo digestivo alto variceal hablamos de la zona de balones. En muchas ocasiones les pueden indicar que a estos pacientes les pongan una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Una sonda nasogástrica para lavar y posteriormente hasta que eso se negativice, quitar la sonda nasogástrica. Tengan mucho cuidado. He tenido compañeros que manejan hasta gel de hidróxido de aluminio y magnesio. Recordemos que el gel de hidróxido de aluminio y magnesio es un medicamento que se pega y se adhiere a las paredes. Entonces, cuando intentan hacer la endoscopía, no se observa nada porque el medicamento está tapando las lesiones. Entonces, te recomiendo no utilizar gel de hidróxido de aluminio y magnesio antes de tener el diagnóstico. Y la sonda nasogástrica, que es para lavar o para negativizar, yo no te lo recomiendo, porque si ese paciente que lleva 3 días con evacuaciones melénicas, de alguna manera ya hizo un coágulo en la lesión, ¿qué va a pasar si usted hace un barrido? Va a generar que ese coágulo se desprenda y que ese paciente nuevamente vuelva a sangrar. Entonces no es lo recomendable hasta que tengas una endoscopía. Si no tienes endoscopía en tu unidad, manéjalo con ayuno, soluciones y con inhibidores de la bomba de protones. Bien, continuamos con el hemorragia de tubo digestivo, pero ahora vamos a hablar del tubo digestivo bajo. Como se los comenté en un inicio, la hemorragia de tubo digestivo tiene que ser muy clínica para que ustedes puedan llegar a hacer el diagnóstico. Cuando hablamos de hemorragia de tubo digestivo bajo, yo considero que es muy importante identificar el grupo etario al cual se está presentando la sintomatología. Por ejemplo, si es en los niños, sí tenemos que pensar en cosas diferentes completamente. Recuerden que tenemos que ir de lo sencillo a lo complejo. Si un niño te presenta evacuaciones con sangre, hay que hacer un adecuado interrogatorio y una exploración física. ¿Qué puede ser la causa de hemorragia de tubo digestivo bajo en los niños? Recordemos que vivimos en una población en la cual los hábitos alimenticios pueden ser muy deficientes. Estamos hablando tal vez de ciudades, pero cuando tú vas a las comunidades, a tu servicio social, a alguna comunidad, se encuentran todavía muchas deficiencias en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas. Son niños que juegan en la tierra, son niños que están regularmente con un mal aseo de manos, todos se llevan a la boca, y tenemos que pensar en las parasitosis como primera causa. Pólipos pueden generarte también sangrados de tubo digestivo bajo, enfermedad de Meckel. Nunca hay que olvidar también las malformaciones congénitas y los pacientes que pueden llegar a presentar esas características que ves en los libros de sangrado en grosella o en fresa, que es la invaginación o la intussuscepción. En el adulto joven es diferente la etiología en la cual hay que pensar su problema de hemorragia de tubo digestivo bajo. En el adulto joven sí puede haber hemorroides, puede haber laceraciones y algo que a veces se nos puede llegar a pasar son las tumoraciones o las enfermedades inflamatorias. Recordemos que si hablamos de una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa, cuando estos pacientes ya presentan evacuaciones con sangre, puede ser que su problema ya esté avanzado. Entonces debes de tener mucho cuidado para hacer el diagnóstico. Se nos puede ir. Es importante que hagas un tacto rectal. En el adulto mayor puede ser muchas causas o muchos factores. Sí, indudablemente pueden tener hemorroides. Recordemos que pueden ser pacientes que tienen dificultad para evacuar. Tumores, ellos no están exentos a presentar un tumor. Y algo que es muy frecuente en el paciente de la tercera edad son las enfermedades diverticulares. También se menciona lo que son las colitis isquémicas. Las enfermedades diverticulares es muy frecuente en los servicios de urgencias. Recordemos que la enfermedad diverticular se va a autolimitar en un 80% y que el 20% de estas patologías se van a complicar y vas a requerir el apoyo de los cirujanos. Recordemos que nosotros somos la primera línea en cuanto a atención y en cuanto a manejo. Es muy importante que pienses en todas las posibilidades. Yo te puedo recomendar que hagas un adecuado interrogatorio y una adecuada exploración física. Espero que estos puntos te hayan servido para que mejores tus diagnósticos. Bien,
el tratamiento en la hemorragia tubo digestivo bajo va a depender de la etiología en la cual usted se está presentando. Ahora, es importante que te centres en el cuadro clínico y en la exploración física. Con base en eso, usted puede tomar la decisión de qué estudio es el más recomendable para llegar a hacer el diagnóstico. Y el tratamiento, pues con base en lo que usted encuentre, va a ser lo específico. Bien, si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor, déjanoslos escrito en tus comentarios. Nosotros estaremos contigo. Dale like y comparte.